La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible.
Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Venga, que se hace tarde, 8 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, somos La Otra Gestión. Y aquí ya estamos instalados, somos la primera mañana de la radio Nuevo Día, aquí en vivo en Río Gallegos 100.9, también la primera mañana de FM Activa en Perito Moreno, y en el canal 5 del videocable de esa localidad también ahí estamos en vivo en Radio Líder, o sea, llegando a Puerto San Julián, y en la cuenca minera también a través de FM Tiempo. Así que un fuerte abrazo a todas estas comunidades que nos siguen todas las mañanas y a todos aquellos que ponen el streaming, viste, a través de las redes sociales y están atentos a este programa. Karina Taverne, somos La Otra Gestión, hasta las 9 de la mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudito Lobos. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Muy bien, hubo un brushing sí, ahí. Sí, hubo bien, algo porque bonita. hoy tenemos producción, tenemos un montón claro. de cosas que hacer y, bueno, los que salimos temprano a la mañana y no volvemos en general hasta la tarde, así que, bueno, tenemos que salir con las mudas, con los cambios, todo. Con todo el outfit. Exactamente, ya preparamos todos los outfits. Así es. Muy bien lo has dicho. Muy bien. Bueno, primero lo primero. Feliz cumpleaños, comandante. Ay, está bostezando, lo agarramos. Feliz cumpleaños, querido Brian. ¿Hubo festejo anoche o no? Digo, ¿no? ¿Tranqui? Tranco. Él festeja durmiendo. Ya. Es uno de... Claro, es un momento favorito, ¿o no, Brian? Somos del mismo team, me parece. Nos gusta ¿Puedo mucho descansar? Están llegando ya los primeros mensajes saludando a nuestro operador que está de cumpleaños, Beto Barría. Ya le mando un saludito y un deseo de lindo día, de lindo feliz cumpleaños para él. Se merece, se lo merece. Por buena gente. Hola, Beto. Feliz cumpleaños, Brian, te queremos, comandante. ¿Cuántos? ¿29? ¿29? Uh-huh. Ay, qué linda, Edad, qué linda, la de los ñoquis. Jugale a la quiniela, Jugale a la quiniela. Ahí tienen, a los que están buscando un número, ¿viste? Claro. Para acá, ahí está. Sí, los chicos en la radio. cual. Así, ahí te dimos un numerito para que le juegues hoy a la quiniela Santa Cruceña. Tal cual. Y viste que algunos juegan a la edad que se va, a la edad que viene, al derecho, al revés, de todo un poco. Así que bueno, ahí tienen claro todos. ¿Vos vas a jugar? ¿Sos de jugar, Brian? Poco y nada. No. Bueno, no es cabulero el tipo. Pero bueno, hay 29 años los ñoquis para nuestro comandante.
Julián Quiroz aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juli? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Nos pone al aire en el streaming todas las mañanas, en todas las redes sociales del diario y también de la otra gestión del programa. Y nosotros las replicamos en nuestros muros personales. Bien, no hace frío en Gallegos. La verdad que no. No La hace verdad frío. que no. Me pasa que está nubladito. Y cuando está nublado, las nubes no dejan pasar la helada a Sí, la superficie de la tierra. Nos protege un poco. Claro, claro. Técnicamente no sé si está bien explicado, pero es así. Es así, sí, tal cual. Estratosfera. Claro, ahí está. Exacto. Tal cual. Bueno, ahí tenés una explicación científica. Eso pasó. Bien, de hecho la temperatura a las 8 de la mañana es sobre cero. Hacía tiempo que no teníamos este valor que no sea negativo. Sí. Está bien, 2 décimas, pero sobre cero. Sí, bueno, está Tampoco bien. es que No, estamos pero tirando manteca al techo con la temperatura, ¿viste? pero la térmica, ¿qué es lo que sentimos en el cuerpo? Y no tenemos registro Claro, de térmica, o sea, bueno, se entiende que es igual a la temperatura. Claro. Por eso decíamos que no está frío, se siente que no está frío. ¿Y cómo te modifican 2 grados más, 2 grados menos? Son Totalmente, detallitos. totalmente, se siente un montón en el cuerpo, realmente. Esa caminadita que pego ahí, media o una cuadra cuando llevo a las nenas a la escuela, con 2 bajo cero se te hielan los huesos. Sí. Y con la humedad, ni te cuento. Ni hablar. Peor todavía, te penetran en los huesos. Pero hoy no tuve esa sensación. De hecho, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional que iba a haber como un incremento en la temperatura mínima. La máxima se mantiene ahí en esos valores de la semana pasada. 3, 4 grados, 5 en este caso. Llegará la máxima hacia el sábado y el domingo. Pero la mínima, viste que lo habíamos marcado. Mañana jueves, por ejemplo, 1 grado de mínima. El viernes, 3 grados de temperatura mínima. Buenísimo. Igual que el domingo, mira, por citar algunos días, hay testigos, 3 de mínima el domingo. O sea, no tendremos heladas, supuestamente, de mantenerse esta previsión. Perfecto. La mañana se presentará en Río Gallego con neblina, para la tarde y para la noche se esperan lluvias aisladas. Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz el viento está calmo, visibilidad de 4 kilómetros, obviamente reducida por la presencia de neblina. Así se presenta el cielo cubierto con neblina, humedad alta, 97%, presión 1002,8 hectopascal. Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y mira, el sistema de alerta temprana, hay una alerta rojo, pero no es para nuestra provincia. Bueno, eso. Sí, sino para me llama la atención, sino para el oeste de Neuquén. Oeste de la provincia de Neuquén, esto es para hoy, por lluvias, dice, alerta rojo por lluvias. En lo que nos respecta a los santacruceños, hay una alerta amarillo para este miércoles 5, vamos a ampliar para el sur de la provincia de Santa Cruz en forma íntegra, todo el sur de Santa Cruz, por nevadas. Esto es para la mañana y la tarde de hoy, miércoles 5. El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. En el sur de la provincia de Santa Cruz, esto lo está indicando el Servicio Meteorológico Nacional, e incluye a la zona costera del departamento Magallanes. Así que atenti, Bahía de San Julián. San Julián para abajo. Y más al norte incluso, los 3 departamentos del norte de Santa Cruz, ¿no? Están, van a ser afectadas por abundante, el sur de la provincia de Santa Cruz, con esta condición para el día de hoy. Bien. Obviamente, bueno, más que nada se va a notar cuando salgamos a la ruta. Probablemente no se perciba aquí en Río Gallegos. De hecho, mira, está pintada verde la zona costera del departamento Güeray. Bueno, Río Gallegos, claro, porque no está alcanzado por ese alerta. Pero, por ejemplo, yo estoy posicionada en Puerto San Julián, donde hay alerta meteorológico, pero no por nevadas.
Sino como por- vos decías, sino por lluvia. Claro. Esa precipitación Ujú. no va a ser nibia, al menos es lo que se espera en San Julián. Reitero, hay alerta meteorológico de color amarillo en Puerto San Julián y le damos los buenos días a nuestros vecinos por lluvias. Y a esta hora, con datos actualizados correspondientes a las 8 de la mañana, justamente el servicio meteorológico refleja que el cielo de San Julián está cubierto con lluvia, con una temperatura de 1 grado, sin registro de sensación térmica porque el viento está en calmo. Pero atención porque la humedad en San Julián está más alta que aquí en Río Gallegos, que marcabas el 90%. En San Julián directamente es del 100% la humedad, por la y lluvia. esto exactamente se refleja también en cómo va a continuar esta jornada por el pronóstico, porque tanto para la mañana como para la tarde se anticipan lluvias pero fuertes en Puerto San Julián, y hacia la noche aminora la intensidad de la precipitación, pero también continuarán con lluvias, según lo adelanta el servicio meteorológico. Perfecto, me voy a la cuenca minera, chubascos de nieve, según nuestra página weather.com, a esta hora de la mañana. La nieve continuará, es una advertencia, tanto que la temperatura es de 3 grados bajo cero, la térmica 5 grados bajo cero, 58% la humedad, viento del norte a 6 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, nubosidad 99%. Más adelante en esta jornada, una hora más, se espera nieve débil, pero va a ser la característica de la jornada allí en la zona de la cuenca minera, según weather.com. Presencia de nieve allí en la cuenca minera, una jornada fría donde la máxima no superará los 2 grados centígrados. Perfecto. En tanto, en Perito Moreno, ¿cómo están? La temperatura es de 4 grados centígrados, la sensación térmica 3 grados, ambos valores sobre cero, no hace frío. Parcialmente nublado el cielo, humedad 6%, el viento está calmo, o del norte a 5 kilómetros en la hora, pero de todos modos es imperceptible. Humedad 91%. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, igual que por la tarde, pero con una temperatura que puede llegar a los 9 o 10 grados centígrados y viento calmo. Perfecto. En la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, muy bien, las 8 de la mañana, 18 minutos, saludados ustedes, saludados nuestros compañeros. Es momento también de hacer lo propio con nuestros auspiciantes, quienes nos ayudan y nos apoyan a compartir esta primera hora y media de la mañana con todos ustedes desde aquí, desde Nuevo Día, y para distintas localidades de la provincia de Santa Cruz y para el mundo también, así nomás les decimos. Vamos a estar, además de saludar a nuestros auspiciantes, contándoles en minutos, después de repasar a quienes nos acompañan día a día, quienes van a estar charlando con nosotros. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística a la Minería, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Recordad que hay 2 fines de semana largos este mes de junio. Recién hablábamos con un papá en la escuela, ansioso esperando el fin de semana largo, me decía.
¿viste? Ya llega, ya son llega. 2 fines de semana seguidos. Y bueno, esta es una buena posibilidad, ¿no? Ir a pasar un fin de semana así a Cabañas Titán en el Calafate. Qué lindo. La van a pasar bárbaro. Llama al 2966-530706. Recordá que el hostel permanece cerrado, pero en circunstancias del viaje de alguna delegación, de algún contingente, grupos grandes, entiéndase, existe la posibilidad que abra sus puertas. En ese caso, llama al 2966-746219. Loterías para obras de acción social, para sus productos mini bingo, telebingo y rebingo también. Nos acompaña aquí todas las mañanas. Recordá que mañana jueves se juega el mini bingo santacruceño, ¿eh? No te olvides de comprar ese cartoncito, el mini bingo santacruceño. Entrá a las redes de Lotería de Santa Cruz y vas a verificar allí si sos ganador o no de los sorteos anteriores. A propósito, un multimillonario en uno de los sorteos a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, lo contaba ayer Fer, acá en la mesa, que le preguntaba a los chicos qué harían con 1.000 millones. ¿Cuándo fue que? 1.600 millones. 1.600 millones. Anoche te dije 1.600, ahora tuve medio de repetirlo. 1.600 millones en el loto fue. Qué bárbaro. En el Kine, debe ser histórico, ¿no? Sí. 1.600 millones. Y después hubo otro. 134 millones. para un premio menor, digamos, con una cantidad menor de aciertos, ponerle 5. Y 17 millones fue para el vendedor. Ajá, también queda con un porcentaje. Claro, Sí. pero, o sea, que el vendedor se quede con 17 millones de pesos, te da una dimensión de lo que ganó el que se llevó, digamos, todo el premio más grande, ¿no? Mucha plata. 1.600 millones de pesos. Mucha plata. Para Mira, lo dije y se desmayó Juli. Ni se imagina que podrías. No puedo dimensionar esa cantidad de dinero. Tal cual, tal cual. Impresionante. Te complica la vida. ¿Vos decís? Sí. Juli? ¿Vos qué decís? No, yo te la simplifico enseguida. No, 1.600 millones. Te aparecen amigos, parientes, todo, ¿no? Eso es lo primero. Te aparece todo el pueblo. Y te transformás en el Ministerio de Desarrollo Social. Y de salud. Paralelo, también. y de salud Y también. de todo, claro. Y si no le das una manito a su requerimiento, Sí, eso es el peor del te mundo. ganaste 1.600. Sí, Claro, necesito ¿qué te hace? necesito que me prestes porque tengo que viajar a Buenos Aires. No, tengo que pagar las Esto y por tarjetas. aquello, o sabés que tengo que pagar la tarjeta. $40,000. Claro. O tengo que achicar y tengo que pagar renovar el contrato del alquiler. ¿No me tirás unos manguitos después Claro. te lo devuelvo? Claro. Oye, Hoy es el y cumpleaños de Brian, no te vas a pagar el Claro, asado cumple para de- los amigos. Tal cual, pagate el asado. Y Y así así. todos los días, ¿viste? Claro. Claro, en algunos no le vas a decir que, no le podés decir que sí a todo. Y a los que le decís que no, te transformás en el peor del mundo. Mirá cómo es, se ganó 1.600 millones de pesos y no es capaz de pagar, de darme Tal una mano cual. con el alquiler que tengo que renovar a fin de mes. ¿Cómo cambia la plata la gente? Obvio. Por eso te digo que 1.600 millones de pesos o mucho menos te complican la vida. Sí, sí. Déjame seguir. 130 y algo también, seguramente. Seguramente. Sí. No, esa plata ponerle a invertir, qué sé yo, compras un par de casas con esa plata y ya está. Me quedé seco, hermano. La invertí toda, no tengo más. Así que. Pero bueno, volviendo al tema, recordá que mañana hay sorteo de mini bingo santacruceño, valor del cartón 1.000 pesos. En juego en la primera ronda 200.000 pesos premio de línea, premio de bingo 500.000 pesos. En la segunda ronda 300.000 a la línea y al bingo 1.000.000 de pesos. Se pone en juego también el pozo adicional, pozo acumulado, a la bolilla número 40, 8.500.000 pesos. Ese premio es lindo. 8 palos y medio en el mini bingo. Recordá de comprarlo, sortea mañana, 6 de junio, 1.000 pesos el valor del cartón. Está bien. Muy bien. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan y me quedé tildada mirando una información respecto de esto que estábamos comentando, de lo pongo entre signos de pregunta,
felices ganadores del Kini multimillonario. Bueno, hay una nota en la página de Ámbito Financiero al respecto, y lo que indica respecto de ello es que la modalidad revancha del Kini 6 tuvo a este ganador, que es oriundo de La Rioja, y que obtuvo un premio de 1.604.080.778 pesos con 40 centavos. Más de 1.600 millones de pesos se alzó este apostador riojano. Los números de la suerte. A ver si alguno de ustedes podría estar cerca. El 04, el 12, el 19, el 22, el 26 y el 32. Mira, estaba muy cerca de una boleta que yo seguí durante muchos años del Kini. Y vos sabés que ahí hay cumpleaños, claro, te fijaste en la fecha de cumpleaños de la familia, ¿no? Claro, el 04 yo lo jugaba por el 06, que es mañana el día de cumpleaños de mi hermano. Ajá. El 12, que es el día de mi cumpleaños. El 19, que es el día de cumpleaños de Jerónimo. Claro. El 22, que es el día de cumpleaños de mi hermano Daniel. Y los diferentes... El 26, Juan Cruz, podría estar dentro de Mis dos diferentes eran esos, el 26 y el 32. Mirá vos. Bueno, por su parte, el agenciero que vendió... A mí no me ibas a desconocer, me imagino. No. El agenciero que vendió el boleto agraciado, como les decíamos, se ganó algo más de 17 millones de pesos. Otro golpe de suerte con este sorteo fue con el Siempre Sale, esta modalidad, que también tuvo un solo ganador, residente en Río Tercero, ahí a la provincia de Córdoba, que se adjudicó 139 millones de pesos porque acertó los 6 números. Pero esto que el otro día hablábamos con Juan Mayer, esto que te sacan por impuestos, en esta normativa, exactamente, que regula los juegos de azar y que aplica este impuesto para todos los que obtienen un premio, bueno, y te recortan una significativa porción. Según indica la ley 20.630, al premio final se le aplica un impuesto del 31%. De esta manera, la AFIP se lleva el 27,9% del valor total. Según lo establecido, el nuevo ganador del Kini 6, el riojano, a él se le hace un descuento aproximado de $500,000 de pesos. 497.000 pesos. Exactamente. Es el impuesto con esos impuestos como para tener una... En su momento era, claro, cercano al 27%, creo que dijiste, el descuento. Claro, era el 90% del 30% del premio. Algo así era en su momento. Probablemente se haya modificado, bueno, pero sí. Ahora es el 31 y de ese 31 el 27,9% va para la FIP y el otro mínimo porcentaje se reparte entre otros gastos de impuestos, ¿no? Pero te sacan el 31. Pero hubo un proceso judicial que nos contaba Juan Mayer días atrás, ¿no? Bueno, hace muchos años en realidad, que fue la Lotería de Chubut, que presentó alguna queja, algún recurso en la justicia porque entiendo que a ellos les descontaban y a otros no, y finalmente le terminaron descontando todo. Claro. El hachazo para todos, y a llorar a la iglesia, total. Bueno, plata que viene arriba. Saludos a Elena Leiva. Que tengan un hermoso día. Gracias. El mismo deseo para usted, señora. Muchísimas gracias al 51 60 51. También recibimos sus mensajes por WhatsApp, además del streaming. Corina nos está saludando y deseando una muy buena jornada para todos, para ustedes y para la audiencia también. Y mi amigo Mauricio Sanuesa de Perito está saludando. Saludos, Pichón,
y señora. Muy formal. Sí. ¿Qué le pasa? Se levantó formal. Bueno, abrazo a Mauricio y a todos los amigos del Banco Nación Sucursal Perito Moreno. Qué grande, bueno, un beso Fuerte abrazo, grande. que seguramente nos están escuchando desde allí. Nos mandaba recién también, esta foto te la voy a compartir, Juli. Nos manda una foto nuestro querido amigo Enrique, más que fiel oyente de la otra gestión, y nos manda la foto del televisor, Ajá. ¿no? O de la computadora. Me parece que esto lo está mirando a través del tele. Uh-huh. Y Sí. Enrique, con todos los chirimbolos me va a salir, bueno, lo dije, habidos y por haber de River. Pero qué pesado, ¿eh? Bloquealo una semanita. Una semanita. No, aparte Bueno, vos decís iba a decir algo, pero una advertencia. A las 3 advertencias lo bloqueamos una semana. con todo, tiene todo el merchandising de gallina. Bueno, nos puso todo el merchandising. Sí. Ahí te lo estoy Claro. mostrando, pero ahora después lo vamos a compartir con Le ustedes que puso también nos ven sticker, a le través. puso de Todo. escudito y todo. Qué pesado. Leoncito tiene acá. ¿Sos libertario, Enrique? Ah, también, mira vos. Acá tiene a la araña, a Julián debe ser. Bueno, de todo. Feliz día, dice. Bueno, le mandamos un beso grande. Muy buenos días, señora Karina y Claudio. Y después mandó un mensaje Miguel. ¿Cómo me hizo reír este ¿Qué Miguel? dice Miguel? De San Julián, ¿no? Sí, exactamente. Miguel mandó un mensaje que lo compartió Brian, me parece, a la otra gestión. Y me decía que me parecía Cristina. Ay, Dios. Perdón, ¿cómo? Claro, por supuesto. Y vos sabés que tiene razón. No, vos sabés que ya me lo han dicho, vos sabés que me lo han dicho muchas el veces. corte de pelo. obvio. No, bueno, sí, me dice Ese con look. eso, lo que pasa que bueno, ahora me los tengo los más, sabés que sí. más tomado las ondas, cosas que me duren hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde que tenemos sesión de fotos. Y bueno, y eso nos decía Miguel, ¿cómo me ha hecho Lo que reír? te faltaba. Claro. Como si faltara algo. Bueno, gracias Miguel, nos has hecho reír en esta mañana. Te mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos en cada inicio de jornada. Dentro de algunos minutos vamos a estar contactándonos con la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira. Teníamos previsto hablar con ella y ya está en contacto con Brian Álvarez allí en el control. Así que ya la saludamos y en principio le decimos gracias por atendernos a la intendenta de Los Antiguos. Buen día, Zulma, ¿cómo le va? Karina Taverne, Claudio Lobo, la estamos saludando en vivo aquí en Río Gallegos, Radio Nuevo Día. También estamos en vivo en Perito, en San Julián y en la Cuenca Minera. ¿Cómo está usted, intendenta? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes dos, a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que acá estamos. Bien, ¿y cómo estamos? Porque recordemos, bueno, que trabajadores municipales anticiparon 72 horas de medidas de fuerza, reclamando mejoras salariales. Entiendo que esta es la segunda jornada de esas 3 de paro que se anunciaron, pero ¿cuál es la situación Claro, hoy, porque miércoles a la mañana? Claro. Venían de una presencia, Claro. intendenta, buen día, gracias por atendernos, como le Buenos decía días. Claudio, como para poner en contexto para aquellos que no conocen lo que estaba sucediendo Por eso allí en Los claro. Bien. Antiguos. Sí, es sumamente importante exponer la realidad que estamos atravesando y la realidad también que al contexto que se llevó toda esta situación de reclamo, totalmente innecesario, porque desde nuestro lugar exponemos y estamos abiertos al diálogo y como todos los municipios tenemos paritarias abiertas. Entonces, bueno, hoy por hoy nos encontramos con una situación en principio que los gremios no aceptaron el 20% propuesto en paritarias, convocaron a 48 horas de paro con una manifestación frente al municipio y también ingresando al Palacio Municipal.
extendieron la medida de fuerza a 72 horas y bueno, con lo cual se solicitó al Ministerio de Trabajo iniciar con la conciliación obligatoria porque bueno, el contexto ya de una manifestación pacífica pasó a una manifestación conflictiva y indisponiendo, ¿no?, a la gente que quiere trabajar, al normal funcionamiento. Entonces, bueno, va a haber que tomar otro tipo de postura ante esta situación. Así que el día martes de la próxima semana estaremos en Río Gallegos realizando la conciliación. Bien, pidiendo entonces la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, pero ¿qué situaciones, si nos puede ampliar, qué situaciones determinaron, bueno, que decidan o que le pidan al Ministerio de Trabajo que actúe, digo, qué cuestiones de presiones y demás? Y en principio porque no están comprendiendo los parámetros que estamos manejando. En todo momento se expuso la situación económica y financiera del municipio de Los Antiguos y expusimos toda nuestra voluntad de ir todos los meses haciendo un tratamiento de acuerdo a las posibilidades que tenemos para justamente no llegar a un 200% en este momento como solicitan, no podemos llegar, pero sí hemos alcanzado hoy un 74,57% de aumento desde febrero hasta la fecha. Lo que nosotros solicitamos es mantener este diálogo, no esta interrupción de esta manera, porque sí entendemos que es valedero y es necesario manifestar y mantener los diálogos y la presencia permanentemente, pero no al punto que se ha llegado. Nosotros hemos tenido quema de hoja frente al municipio, han arruinado los canteros, han ingresado al Palacio Municipal con los bombos en horario laboral, entonces yo creo que se vulneran también derechos de las personas que quieren continuar trabajando. Uh-huh. Entonces, como siempre hemos tenido el diálogo, hemos abierto las puertas a que nos podamos sentar, entender y que ellos han podido ver cuál es nuestra situación económica y financiera y los recursos que tenemos, ser prudentes en esto y también hacer un acompañamiento sensato, que se sienten a ver y entiendan que mes a mes podemos ir mejorando. Pero no podemos en este momento otorgar un 200% de manera irresponsable, no garantizando el funcionamiento municipal, no garantizando los sueldos. Uh-huh. Hay una cuestión que amerita que los gremios comprendan esa situación y también sean responsables como sector gremial. Pero ¿ustedes abrieron los números a los trabajadores? ¿Mostraron los números de las arcas municipales? Totalmente, todo el tiempo las escalas salariales, cómo se fueron presentando los aumentos, cómo fueron reflejados, hemos presentado la planta de empleados municipales, aún tenemos pendiente mejoras en las instituciones, entonces nosotros necesitamos tener un recurso para poder funcionar y también darle solución a toda la comunidad, Intendente, ahí en esa mesa de negociación, ¿quiénes son los gremios que se sientan? En la localidad de Los Antiguos participan dos gremios, es el gremio SOEM y ATE. Uh-huh. Sí, en la localidad tenemos la representación de esos dos gremios. ¿Y con los dos existe esta discordia o este diálogo un poco frustrado o esta postura que usted nos cuenta? No, en realidad nosotros desde el municipio llevamos nuestras obligaciones y nuestros compromisos con ambos gremios al día. ¿Qué quiere decir? Nosotros con el gremio SOEM, que ha solicitado por nota y demás algunas extensiones en cuanto a aumentar el porcentaje de descuento para que el afiliado pueda tener mayor cobertura en los comercios adheridos, hemos accedido y estamos cumpliendo con esas responsabilidades en tiempo y en forma desde que asumimos, cosa que antes no sucedía.
Con ATE es la misma situación. Nosotros estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades de abonar los aportes, que cuestión que nos estamos replanteando en este momento ante tanto conflicto, poder llegar a sacar el ítem del código de descuento, porque realmente nosotros ponemos compromiso, seriedad en hacer las cosas en tiempo y en forma. Esto conlleva un trabajo ordenado, prolijo, y esperamos la misma devolución de ambos sectores. Pero los dos tienen la misma postura. No. El gremio SOEM es totalmente sensato en cuanto al reclamo, porque sí, ellos han solicitado en esta oportunidad 30%, se explicó y se dijo de que no lo podemos garantizar, y ellos no llevan a una medida de fuerza. En cambio, el gremio ATE toma otra postura, toma una postura más, de cierta manera, agresiva, más violenta, entendiendo el contexto de lo que es Los Antiguos, que es un pueblo chico, es un pueblo donde nos conocemos todos, donde no necesitamos que al ingreso del Palacio Municipal copen la entrada y no permitan ingresar, no es permitir, dificulten la comodidad de poder ingresar a través de petitos, a través de reclamos a quien está desarrollando su tarea normal. Esa es la situación más alarmante. El reclamo es genuino, es un derecho que tenemos. Yo soy una trabajadora, soy docente, entiendo que el reclamo, cuando uno llega a una situación de reclamar, es porque algo se está necesitando, pero son los modos, son las formas y es el atropello. ¿Usted se siente atropellada por la forma de accionar o de reclamar puntualmente de ATE? El atropello es visible desde el momento desde que se inició la campaña política, ciertos representantes que están hoy manifestándose frente al municipio han realizado hasta gestos de, no sé, que te vamos a cortar el cuello. Y hoy están manifestándose de esa manera, perjudicando también a un reclamo genuino quizás de ATE, porque a mí me llama poderosamente la atención la cantidad masiva de afiliados que tiene ahora ATE, que antes no estaban. Entonces, tiene quizás esta connotación de cierta manera, porque se ven exfuncionarios, se ven gente que no ha estado trabajando, que son los que más se manifiestan con esta cuestión violenta. Por eso es un tema muy delicado y yo les agradezco que puedan llamar y que esta información llegue bien a la comunidad, porque no es una cuestión ni de persecución ni de mucho menos. O sea, estamos convocando a que trabajemos, a que tenemos el compromiso y la responsabilidad de sacar cada una de las localidades adelante y también entender de que estamos en un contexto económico, social muy complicado y que es una cuestión que no se va a revertir de un mes al otro. Apenas 5 meses de gestión donde la mayoría de los municipios los recibimos de manera desastrosa. Entonces el funcionamiento debe seguir y esa es la responsabilidad que nosotros hemos tenido. Por eso hemos expuesto absolutamente todo y nuestra mayor tranquilidad de que a nuestro alcance hemos brindado todo para que desde ambos sectores, incluso del Consejo Deliberante, entiendan la situación que estamos atravesando y la emergencia que tenemos en varios puntos de la localidad. Bien. Entiende entonces que hay una connotación política. Justo tuvimos ahí un microcorte, pero entendemos que eso fue lo que nos dijo, y que está fogueado políticamente este reclamo. Yo creo que no hay aceptación de ciertas personas que han estado quizás en un sector político y están determinando y también están indisponiendo y utilizando un gremio. Yo esto se lo planteé al secretario general. Está bien, se expone de que las asambleas deciden, ellos son meros representantes. Bueno, tenemos que tener
es esa mirada de cómo se está llevando a cabo esa asamblea, quiénes las están dirigiendo y con qué intención. Porque van a perjudicar a un sector de los trabajadores. Por fortuna no es alto el acatamiento, esto habla muy bien de los trabajadores, que si bien saben de que los salarios son bajos porque la inflación es muy alta, no solamente en los antiguos, en toda la provincia, en todo el país, siguen trabajando y siguen cumpliendo con su tarea, porque acá hay que querer los antiguos, acá tenemos que cuidar y velar por nuestras instituciones, y nada, ese es nuestro compromiso. Así que bueno, esperamos que el día martes comprendan nuevamente de que esta situación se ofrece lo que podemos garantizar. No queremos volver a un tiempo atrás que ocurrió de que se pagaba fuera de término, un municipio totalmente endeudado. Nosotros hoy por hoy estamos a 3 millones de saldar todas las deudas con proveedores que habían, y para nosotros tenemos un punto cero de inicio y entendemos de que los proveedores locales y quienes van a depositar la confianza en nosotros sepan de que el municipio en 30, 60 días está cancelando los pagos, y eso habla muy bien de una administración y de una gestión. Esta connotación política, intendente, ¿la vincula directamente con el sector del ex intendente Julio Belomo? Yo creo que directamente, la verdad que no podría asegurarlo. Si fuese así, obviamente solicitaría de que tenemos que ser responsables, porque hablamos de que la campaña política ya terminó, ahora hay que trabajar. Seguramente deben haber algunos actores que están con un posicionamiento quizás diferente. Yo quiero entender de que no es un lineamiento que el ex intendente está bajando a las bases. Quiero entender que no, porque en realidad el ex intendente también es un empleado municipal, y no, esto hay que entenderlo como tal. El egoísmo político hoy no tiene que ser una práctica que tenemos que llevar adelante los representantes de las líneas políticas. Acá hay que trabajar y tratar, y el compromiso que tenemos y hayan votado o no al gobernador, es acompañar a la gestión, porque Santa Cruz se desvalorizó un montón por años y tenemos un montón de recursos para poder realmente estar de otra manera. Entonces, hoy es trabajar, simplemente eso, y no detenernos en esto de amedrentar y de generar esta conflictividad innecesaria. Vamos paso a paso, con los recursos que tenemos vamos paso a paso, y si nosotros en 5 meses logramos casi un 80% de aumento, y eso habla de voluntad. Nosotros en Los Antiguos tenemos un municipio muy chico que no tiene grandes recursos. Nosotros hicimos algo extraordinario hasta la fecha. Claro. Y lo hicimos por el trabajador municipal. Pero hay voluntad del Ejecutivo Comunal de ahí de Los Antiguos, porque bueno, usted coincide en que el reclamo es genuino, porque los sueldos de los trabajadores municipales, creo que el que más cobra apenas supera los 300.000 pesos, entendiendo eso, pero bueno, también dejando por sobre todas las cosas que hay voluntad, ¿no? Y la propuesta en ese sentido, ¿cuál es, intendenta, para los trabajadores, para que depongan esta actitud? ¿Cuál es la propuesta? En principio, a su pregunta, sí, los salarios son bajos. Son bajos, es un salario que no garantiza llegar a fin de mes para cubrir todas las necesidades de una familia. Alimentos, salud. Son bajos porque nosotros vemos el recibo de cada uno de los trabajadores municipales, de la planta permanente, que son casi 600 empleados, y también los monotributistas, también los contratados, también tenemos planes, también tenemos becas estudiantiles, vemos toda la realidad de que el dinero es bajo. ¿Cuál es la voluntad de este Ejecutivo Municipal? Es trabajar en función a revertir esta situación. Pero también buscar otros caminos que
nos lleven a la no digo independencia, sino a la generación de otros proyectos que logren abrir otros caminos de ingresos. Porque solamente depender del dinero municipal cuando la bolsa de trabajo es cada vez más grande, porque la gente va a solicitar trabajo al municipio, estamos cada vez más lejos de poder aumentar quizás un salario a los agentes municipales que ya están. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa. ¿Qué propongo? Propongo proyectos, propongo que se conformen cooperativas, propongo que ahí va a estar todo el respaldo. Propongo que si tenemos aristas desde lo productivo, desde lo turístico, ir por ese camino. Abrir la localidad de Los Antiguos para que la gente venga a invertir. Necesitamos que Los Antiguos sea un pueblo donde la gente venga a invertir. Entonces, bueno, esa es la mirada que tenemos que tener. La última, al menos por mi parte, intendenta, y antes de agradecerle nuevamente su amabilidad de atendernos, ¿cuál es hoy la fotografía en el municipio en cuanto a los servicios, si están resentidos por estas medidas de fuerza? Los servicios, usted se refiere a la atención al público, la recolección y demás. Bueno, nosotros estamos, es como dije anteriormente, hace 5 meses estamos en esta gestión. Hemos recibido un municipio donde le falta muchísima inversión en lo que es el parque automotor. Contamos con un solo camión recolector de basura. La verdad que por fuera tenemos que hacer contrataciones de otros servicios para poder llegar a cubrir justamente el tema de la recolección. Es algo que con lo que nos hemos encontrado y que hemos heredado. ¿Tenemos que trabajar en base y en función a eso? Sí. ¿Va a requerir grandes inversiones? Sí. Después tenemos una problemática de años, que es el abastecimiento del combustible, con lo cual estamos trabajando, y desde el Ejecutivo se tomó la firme decisión de realizar una venta directa a un interesado, a una firma comercial para instalar una estación de servicio. Paralelo a eso se va a hacer una licitación pública también para quienes quieran venir y también quizás invertir. Así que bueno, en esa situación estamos. Todo lo que es la logística del parque automotor bastante complicado, ya les digo, hace falta servicios como, por ejemplo, nosotros todavía tenemos en la localidad muchos sectores que tienen pozos, tenemos un solo camión atmosférico. Entonces, hay mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo para invertir en la localidad de Los Antiguos, pero yo soy muy positiva, por eso insisto en que tenemos que trabajar. Identificar los problemas que ya tenemos, están identificados. Ahora hay que trabajar, no hay que poner palos en la rueda. Bien, la última de mi parte. ¿Tuvieron contacto con funcionarios del gobierno provincial en este sentido? Porque era uno de los reclamos. Solicitaban la intervención de funcionarios, incluso la presencia de los trabajadores municipales. Sí. Eso es muy importante que lo pregunten, y es muy importante que también se tome nota de esto. Con los funcionarios provinciales todo el tiempo tenemos contacto. Los funcionarios provinciales los ministros y demás, están al tanto de la situación de las arcas municipales de Los Antiguos, están al tanto absolutamente de toda nuestra realidad. Es un gobierno que no ha dejado de escuchar a ninguno de los municipios. Ahora tenemos esta situación por lo cual también es importante decirlo. Solicitan la presencia. Sí. La presencia les va a decir lo que yo les estoy diciendo y lo que les estoy exponiendo. Por eso es muy importante que el día martes, cuando nos encontremos allá, también entiendan de que este porcentaje, que fue en crecimiento, porque en un principio se ofreció 12%, después ofrecimos un 15%, un 17,5% y cerramos en un 20%. ¿Por qué en un 20%? Porque es lo máximo que en el mes de junio podemos llegar a dar para garantizar aguinaldo. En julio tendremos otra conversación de acuerdo a cómo va ingresando también esta coparticipación, que todos sabemos que es inestable.
no sabemos, no tenemos una proyección permanente como para saber y poder determinar qué aumentos se van a dar en julio, qué aumentos se va a dar en noviembre, en diciembre. Entonces, esto es mes a mes. El día martes, cuando nos encontremos con la intervención del Ministerio de Trabajo, se va a decir absolutamente lo mismo. Por eso acá es una cuestión de que las partes tengamos este diálogo necesario. Bien. Y esta prudencia necesaria. Entiendo que las partes se van a juntar acá en Río Gallegos en el ámbito del Ministerio de Trabajo para resolver esta situación, ¿no es cierto? Eso es lo que me queda correcto, claro. Correcto, porque ya está de por medio una conciliación Perfecto. obligatoria. Ya está dictada entonces la conciliación obligatoria. Sí, en el día de ayer ellos levantaron el acampe, correctamente hicieron lo que correspondía. En esta oportunidad limpiaron, la vez anterior había quedado todo sucio. Y ahora, pero bueno. y hoy volvió la actividad normal al municipio entonces, en este momento. Correctamente, Bien. sí, en el día de ayer, después del mediodía, cuando ya se dictó la conciliación obligatoria, Perfecto. todos a trabajar. Gracias, Intendenta. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. La semana que Realmente. viene Un abrazo. la estaremos convocando para seguir en detalle esta situación. Gracias. Sí, la vamos a esperar acá en Gallegos. Bueno, gracias. Bueno, cuando quieran y a disposición. Un abrazo grande y buena semana. Igualmente, muchísimas gracias por su tiempo. La intendenta Zulma Neira es la jefa comunal de la localidad de Los Antiguos. Estábamos desde hace algunos días queriendo conversar con ella, nuestros compañeros aquí en la continuidad informativa de Nuevo Día habían hecho lo propio con representantes, voceros, con integrantes del grupo de trabajadores que venían reclamando, y nos faltaba, digamos, esa pata, ¿no? La otra campana oficial. La otra parte, claro. Exactamente. Pero bueno, en realidad queríamos comunicarnos inmediatamente, pero tampoco obteníamos respuesta del otro lado hasta este momento. Bien, sí, y nos quedaron varios temas para entender esto y el reclamo de los trabajadores, que es absolutamente genuino. Totalmente. Muy genuino. Sí, sobre todo que no nos asombra porque desde hace tiempo, no solamente en esta gestión de este año nuestro, sino en programas anteriores, nosotros venimos contando, porque tal vez en Río Gallegos no era tan conocido, los magros sueldos, la situación de total precariedad en cuanto a los saberes que perciben los trabajadores municipales de otros lugares. Hablábamos, por ejemplo, de Gregores, de Perito y de Los Antiguos también. Y con un costo de vida mucho más elevado que la de las grandes ciudades, que la de Río Gallegos, Caleta Olivia. O ciudades como Calafate también, ¿no? Empezando por el supermercado. Empezando por ahí, por la comida, que no cuentan con estas cadenas de supermercado, que tenés variedades, que te dan opciones, que te regulan un poquito el precio. El supermercado más grande que tienen o más próximo que tienen está a 60 kilómetros. Y así con todo, ni hablar con el aumento del gas, ¿no? Del GLP. Bueno, y así todo, el combustible también es mucho más caro. Que tiene una estación de servicio, Los Antiguos. Esto lo aclaro porque en esta semana, ayer o antes de ayer o el lunes, escuché en alguna radio aquí en Río Gallegos que aseguraban que no había estación de servicio en los Antiguos. Hay, pero a medias. Claro, hay porque una el estación, hecho que haya, pero tienen complicaciones en la provisión de combustible. Exactamente, el hecho que haya no te asegura que te provean combustible cada vez que lo necesites. Claro, de hecho, por ejemplo, en situaciones de Festival de la Cereza, se complica para conseguir combustible. Sí, es a veces cierto. no hay. Tenés que tener la precaución de, antes de ir a Los Antiguos, cargar en Perito. Pero imagínate para el antigüense que vive ahí. Claro. De hecho, vos fíjate, el que va a Perito generalmente vuelve con un bidoncito de 20, 30, 50 litros. Claro. E incluso se arma una especie de reventa en Los Antiguos también. Esto
por esta situación, ¿no? Está Por bien. el no buen servicio en el abastecimiento de combustible básico en cualquier localidad. Entiendo que nuestros auspiciantes, los Sí. amigos Sandín Hermanos, Sí, era la información que teníamos, ¿no? están interesados en invertir allí en los antiguos y de construir una estación de servicio. Sí. Entiendo que también necesitaba una aprobación del Consejo Deliberante de esa Ujú. localidad, pero bueno, sé que tienen todas las intenciones de invertir en esa localidad. Ojalá que así sea. Bueno, de esta manera también queríamos reflejar esta situación que siempre tratamos dentro de nuestras posibilidades de tener una mirada un poco más federal, ¿no? Trayendo las inquietudes, los problemas y las necesidades de otras localidades más allá de la capital, que es donde vivimos. Bueno, a las 9 de la mañana en punto. Quería comentar porque nos había llegado información muy tempranito y todavía no lo había podido compartir con ustedes. Esta información daba cuenta que hoy a las 7 de la mañana ya han comenzado distintos allanamientos, por lo menos en 2 lugares de la ciudad de Río Gallegos. Uno de ellos es un domicilio que está ubicado en la calle Ferrada, entre Vilcapugio y Los Pozos, donde están allanando. Todavía hay personal policial que está trabajando en ese lugar, pero no solamente ahí, en Ferrada al 1300, sino también hay otro allanamiento en este momento, ahí muy cerca, en la calle Los Pozos al 1100. Son 2 domicilios allanados por orden de la Justicia Federal. Bien. Es una causa en la que anda también el fiscal Julio Zárate, el fiscal federal con quien hablamos ayer, y es una causa donde se estaría investigando la comercialización de droga aquí en Río Gallegos, una causa por narcotráfico. Desde las 7 de la mañana han comenzado los allanamientos en estos domicilios que recién les mencionaba. Y hay una persona detenida. Bien, cambiando de tema, hay complicaciones en la recolección de residuos aquí en Río Gallegos. Sí. Hay reclamo y hay medida de fuerza por parte de los trabajadores municipales que desempeñan funciones en esa área, ¿verdad? Hay retención de tareas desde la mañana de ayer, es lo que pudimos saber. Lo que no hemos logrado aún es tener el testimonio de algún trabajador municipal. Lo que nos dicen es que no quieren hablar por temor a represalias. Ayer, por la tardecita noche, estuvieron concejales y también funcionarios municipales en la Puerta del Corralón, pero eso lo vamos a contar en unos minutos nada más. Bueno, porque tenemos en el teléfono, y damos la prioridad, por supuesto, a un paleontólogo, Federico Agnolín. Él es paleontólogo, investigador del CONICET, trabaja en el área paleontología en el Museo Nacional también. Días atrás se dio a conocer, el Museo Regional Jesús Molina, de acá de Santa Cruz, dio a conocer un nuevo descubrimiento de este equipo de científicos que lleva adelante campañas paleontológicas en la zona de Estancia Lanita, ¿no? Así en la zona en cercanías del Calafate. Encontraron restos fósiles de un reptil de hace 70 millones de años allí en ese lugar. Sí. Y Federico gentilmente nos atendió y nos está escuchando. Buen día, ¿cómo está? Karina Taberner, Claudio Lobos, te estamos saludando, Federico. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bien, esto fue así, ¿no? Encontraron restos fósiles de ese reptil de hace 70 millones de años ahí en Estancia Lanita, pero primero contanos, a ver, de ese yacimiento donde sabemos que están realizando varias campañas paleontológicas allí en esa zona, o sea que debe ser muy rico en este sentido, ¿no? Sí, justamente del 2019 vamos al menos una vez por año para bueno, ir a este yacimiento que, como decís vos, es riquísimo en todo tipo de fósiles, y lo que sobresale de este yacimiento a nivel
mundial, a nivel internacional, y eso es lo que tiene importante, porque no solo tiene importancia regional, sino que el mundo paleontológico está mirando este lugar, es justamente porque no solamente salen, como nosotros estamos acostumbrados, dinosaurios, viste, que se promocionan muchísimo cada vez que sale uno nuevo, porque bueno, son impactantes, son hermosos y muy curiosos y demás, despiertan a la gente, le despiertan la imaginación, sino que en este caso encontramos hasta el polen de las plantas que vivieron con los dinosaurios. ¿Cómo puede ser eso? Insectos momificados. Entonces tenemos todo el ecosistema prácticamente. Y esa es la diferencia que estamos teniendo ahora. Conocemos no solo los dinosaurios, sino todos los animales y plantas pequeños que vivieron con ellos. Claro, todo su entorno de aquella época. Exactamente. Y como tiene 70 millones de años, vos pensás que a los 65 millones de años los dinosaurios desaparecen. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos de alguna manera una foto de cómo fueron los ecosistemas de los dinosaurios antes de que cayera el meteorito. Entonces esto nos brinda datos para saber, porque cuando cae el meteorito... No, porque este hallazgo es anterior a la caída del meteorito. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nos permite saber, luego del meteorito, porque después del meteorito la vida se recuperó, digamos, ¿no? Claro. Después de ese cae el meteorito, imagínate, genera un invierno nuclear, fuego, demás, que hace desaparecer a los dinosaurios y a muchas otras criaturas. Claro. Pero la vida luego se recupera. Y los investigadores siempre están muy interesados en saber cómo fue esa recuperación. ¿Qué animal sobrevivió, qué no y por qué? Bueno, en este caso tenemos la foto previa a la caída del meteorito. Entonces nos ayuda a entender qué pasó antes para poder comprender qué pasó después. ¿Y hay antecedentes de hallazgos de este tipo, Federico? ¿Hallazgos anteriores a la caída del meteorito y a la extinción de los dinosaurios? Sí, pero son más incompletos siempre. Ajá. Y ni hablar en Sudamérica. En Sudamérica todavía son mucho más incompletos. En este caso tenemos todo en el mismo lugar, lo cual es muy raro. Porque muchas veces en lugares donde aparece el polen, no aparecen los dinosaurios. Donde aparecen los troncos de árboles, no aparecen los insectos momificados. Acá apareció todo. La verdad que, si digamos... Si no te escuchaba y trataba de imaginar todo esto que vos nos describís, además con tanta pasión, pese a que no te vemos, tu propio tono de voz, la verdad que me hace acordar, no sé, me imagino tipo un Jurassic Park, ¿viste? Me imagino la flora, la fauna, todo ahí, el ecosistema, como bien los describías, completo, pero también desde el desconocimiento, pensaba esto que vos nos decís, nos permitió descubrir el polen. ¿Cómo llegan a eso y cómo eso, que es algo tan mínimo y tan volátil, puede perdurar tantos miles de años? Mirá, lo que tiene el polen es que las células de polen son muy resistentes. Ajá. La célula es muy resistente, el tema es que hay que encontrarla. Claro, por más resistente que sea, lo que hay que encontrar. El detalle, bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? En realidad hay investigadores especializados en lo que es vegetales del pasado, que lo que hacen es toman muestras de suelo específicas, de un suelo muy especial y particular que ellos conocen. Entonces nosotros extrajimos las primeras muestras de suelo, que dieron resultados positivos, entonces llevamos a estos especialistas que se dedicaron a extraer eso. De hecho, vos pensás que hay especialistas que estudiando los minerales del suelo te pueden decir cómo estaban, cosas muy raras del clima y demás. Nosotros tenemos la suerte también, no solo que se fosilizaron animales, sino tenemos suelos de esa época. Se preservaron cómo era el suelo en esa época. Y con eso podés saber la temperatura exacta, si llovía, si hacía calor. Qué cantidad de información. Tenemos también todos los datos geológicos. Sí, claro. Sí. Y todo esto, Federico, ¿lo encuentran al ras del piso o tienen que excavar? La mayoría es al ras del piso. En el caso de tomar muestras, bueno, a veces se hacen excavaciones. Obviamente, nosotros encontramos un dinosaurio que se llama Nulotitan, que mide unos 30 metros de largo. Ese animal hay que hacer una excavación muy grande alrededor, aunque haya salido en superficie, se mete para adentro, así que es un dolor de cabeza sacar cuando son animales tan grandes, ¿viste? Claro. Y en este caso, ¿cómo lo encontraron? ¿Qué cantidad? ¿Si estaba bastante preservado? Mira, este lugar varía. Hay animales que conocemos por un solo diente,
y otros como el nulotitan, por esqueletos bastante completos, y otro como un animalito herbívoro que lo llamamos Isacicursor. Tenemos decenas y decenas y decenas de ejemplares, desde que eran muy chiquitos hasta que eran casi viejos. Entonces también podemos estudiar cómo era el crecimiento de esa especie, qué comía de chico, qué comía de grande, si eso cambiaba, qué animales lo predaban. Claro. Es decir, tenemos diferentes cosas, animales muy poco conocidos, por ejemplo como el lagarto que presentamos ahora, que es un animal que conocemos solo por un par de piezas dentarias, Ajá. y otros que están muy bien conocidos, como el caso de estos grandes dinosaurios. Claro, y este que encontraron ahora, este reptil, digamos, ¿qué características particulares tiene y se había o tenían conocimiento ustedes de un animal similar o una especie similar en otro punto del globo? Mirá, sí, estos animales, si vos los ves por afuera, sí, son como una lagartija rara, porque son medios cabezones, tienen como un piquito, pero uno lo ve por afuera y dice, bueno, esto puede ser un lagarto. Ajá. El tema es que la anatomía del animal es muy primitiva, es de animales muy, muy antiguos. Entonces son animales raros que hoy en día solamente un pariente quedó vivo y vive en Nueva Zelanda, en unos islotes de Nueva Zelanda. Ajá. Entonces es raro encontrártelo acá en la era de los dinos, ¿no? O sea, como que lo mandaste 70 millones de años para atrás y encima en Patagonia. Tuvimos la suerte ese mismo año de encontrar un reptil parecido en Río Negro. Y ya se conocían para Río Negro este tipo de reptiles. ¿Qué tiene de interesante que apareció en Santa Cruz? Sí. Que es casi igual al que está vivo. Entonces, nos habla que en 70 millones de años, esos reptiles permanecieron casi iguales. Cayó el meteorito. Claro, hubo o sea, extinción de un montón de sobrevivieron a la extinción de los grandes reptiles. sobrevivieron a esa extinción, que es una pregunta que nos hicimos, y por eso cuando encontramos otros parientes estudiamos la histología, ¿viste? Los huesos, digamos, estudiamos las células de los huesos para ver la fisiología que tenía este bicho, a ver si eso nos daba unos datos, y creemos que ahí está la clave, porque estos reptiles se aguantan mucho el frío, Ajá. tienen un crecimiento excesivamente lento, y son bichos que viven, que arman sus madrigueras, sus cuevas bajo tierra. Bajo tierra, claro. Y nosotros creemos que esta combinación de rasgos es lo que permitieron, cuando cayó el meteorito y generó un invierno nuclear, que estos reptiles sobrevivieran. Su metabolismo bajo, su capacidad de hibernar durante mucho tiempo, vivir en cuevas. Entonces creemos que eso pudo haber sido la clave. Claro. Qué interesante, me encanta escucharlo. Sí, a mí también. No habían encontrado una especie de esta característica con esa antigüedad, ¿no es cierto? Es el primero, por eso le pusieron nombre, ¿verdad? Exactamente, esta es la primera vez que aparece. Ajá. Lo llamamos Notosphenos finisterre, así lo bautizaron ustedes. Sí. Así lo bautizamos. Piensen que los nombres por una convención tienen que ser en latín, así que por eso son a veces complicados. ¿Y por En qué? este caso, ¿Por qué ese nombre, Federico? mirá, lo que significa es, este grupo de reptiles se llama Ephenodontes, ese es el nombre científico que tiene. Ajá. Y nosotros lo llamamos, el Notosphenos finisterre significa el Ephenodonte del sur, que está en el extremo al final del continente. Claro. Eso significa. Entonces, bueno, tiene su sentido, pero bueno, en latín todo es complicado. Estamos ilustrando esta entrevista a través de nuestro streaming con algunas fotos también de ustedes trabajando así, cuerpo a tierra literalmente. Esa es la posición del laburo. Sí. Sí, y para encontrar estos animales tan chiquitos, sí, lo que tiene de terrible es cuando nieva o cuando hace frío. Claro. Estar panza al piso, te digo que es, yo soy una persona muy friolenta, así que es la muerte en vida. La última vez nos nevó muchísimo, hizo un frío como yo no había sufrido nunca. Claro. Pero bueno, nos traemos estas reliquias, ¿no? Bueno, claro. La montaña hace que cueste, siempre hacen que cueste, nunca es fácil, pero bueno, lo justifica totalmente. ¿Van a continuar en la próxima temporada con esta campaña del CONICET allí en Estancia Lanita? Nuestra idea es hacerlo, pero bueno, viste que el tema dinero está complicado, así que vamos a ver de dónde rascamos plata, ¿no? Pero nuestra intención, claro que sí, porque cada año que vamos
nos traemos al menos algún hallazgo novedoso. Bueno, esto también nos sirve una vez más para reafirmar que es necesario que se sigan apoyando las investigaciones, que se siga apoyando a los científicos, a los investigadores, a los profesionales del CONICET, que si ellos no hicieran esta labor, nos privaríamos de todos estos descubrimientos y de saber algo más de del origen del mundo, de los antepasados, de los que nos precedieron en la faz de la Tierra. Así que nuestro llamado nuevamente, humildemente, a apoyar la labor que ustedes realizan. Bueno, sí, mil gracias y tal cual, porque a veces, ¿no? Entender el pasado en realidad es entendernos a nosotros mismos, y eso está bueno. Como te decía, bueno, saber qué pasó luego de una gran extinción, y bueno, puede resultar interesante saberlo, porque creo que podemos estar en un momento así. Entonces, nada, creo que está bueno. Y además no solo eso, sino también conocimiento general, cultura. Digamos, creo que todo eso es interesante, no más allá de la utilidad que pueda tener. Ni hablar. Y además preguntan, bueno, escucharte con tanto entusiasmo. Sí. ¿Qué utilidad tiene estudiar dinosaurios o lo que sea? Hay muchas veces, si uno puede encontrar la utilidad, yo te puedo decir las utilidades, pero creo que en este caso no sé si importa demasiado la utilidad. Creo que cualquier cuestión relacionada al arte, a la cultura, a la ciencia, creo que es interesante, ¿no? Tal cual. Te mandamos un abrazo grande, nos quedamos agendados con el teléfono, agenda nuestro, y cuando tengas alguna noticia así como esta, tranqui, ahora van a tener que superarse porque está hablando de 70 millones de años atrás, pusieron la vara alta, Federico, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Fue un gusto, gracias. Federico Anolín, él es paleontólogo e investigador del CONICET. Nos contaba varias cosas, entre ellas, y ese fue el motivo, el disparador de esta nota, fue el hallazgo de restos fósiles de 70 millones de años, ¿no? Que, bueno, permitieron encontrar este reptil en Estancia Lani. Y esa nota, ¿no? Que para mí era el título, en realidad digo, porque lo curioso, o lo para destacar, es que fue una especie de reptil. Recordemos que los grandes reptiles se extinguieron con el famoso meteorito, pero bueno, también, siendo un reptil, logró logró sobrevivir, exactamente. De hecho, hay un ejemplar similar, con características similares, que vive en Nueva Zelanda, ¿no? Así es. Claro, sí. Y esta característica que se supone que sobrevivieron, porque vivían bajo tierra, básicamente por eso. Pero bueno, está muy, muy interesante esta nota que queríamos destacar con él. Así es. Bueno, Pichón, ya vamos a empezar el pase porque estamos de cumpleaños, así que rápidamente le vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Yo ya tengo el regalo para Brian para esta noche. Bueno. Te voy a regalar un mini bingo. Te voy a regalar un mini bingo, Brian. Que sortea esta noche el mini bingo santacruceño, color de cartón verde, 1.000 pesos. O te voy a regalar dos entonces. El valor del cartón, 1.000 pesos. Porque está barato, entonces. Ahorita regalamos uno cada uno. ¡A cruzarlo! ¡Eso! Sortea esta noche, primera ronda, 200.000 pesos, premio de líneas, premio de bingo, 500.000 pesos. En la segunda ronda, 300.000 a la línea y 1.000.000 de pesos, premio de bingo. Puso acumulado al casillero número 40, 8.500.000 pesos. Sortea esta noche. No, perdón, sortea mañana. ¿Qué estoy diciendo? Hoy es miércoles, sortea mañana. Mañana jueves. Mañana jueves 6 de junio, color amarillo el cartón. Así que compralo, no te vayas a olvidar. Gracias a Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística a la Minería, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos.
Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Si estás contemplando ir un fin de semana a Calafate, tenemos 2 fines de semana largos este mes de junio, llama al 2966-530706. Y también ten en cuenta que si bien el Hostel Titán cerró sus puertas por la temporada turística baja, está atento y dispuesto a recibir grupos grandes, contingentes, delegaciones grandes, pero en ese caso tenés que chequearlo, llamar al 2966-746219. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Bien, estamos de cumpleaños, chicos. ¿Cómo les va? Buen día Héctor Mancilla, buen día Fer Tornú y Juli, que estaba con nosotros desde temprano. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Para que no te escuchamos. No hay caso. No hay caso. Es una cosa personal. Y se puso colorado. Ni a su cumpleaños me habilita. Perdona. No. Decía que es bueno el regalo en tal caso. Mirá si gana. Digo, un mini bingo. Y bueno, ahí vamos a estar pidiéndole como a los ganadores. Porque viste que, claro, viste que hubo un caso antes de ayer del riojano que ganó 1.600 millones en el Kini 6. Y fue un disparador, lo hablamos recién, y fue un disparador. A partir de la noticia que dabas vos, que decíamos, ¿no? Uno, si llega a ganar semejante cantidad de premios, te transformás en un ministerio de desarrollo social paralelo, porque todo el mundo te va a venir a pedir algo. Ahí aparecen todos. Sí, ahí aparecen todos. ¿Y cómo le decís que no? Claro, si alguien te viene a pedir un... Encima saben que... Tengo que renovar el alquiler, decíamos ahora, fin de mes, tirame unos manguitos, hermano, que vos que te ganaste un palo, 1.600 millones. ¿Qué te va a hacer? O que te pide, che, pagame un pasaje, después te lo devuelvo, eso sí, después te lo devuelvo. O sabés que... Te cae todo el pueblo. Y si no le prestás, te transformás en el... Sí. Mirá, ganó 1.600 millones y no es capaz de... Y si le prestás y después no te paga y le cobrás... Peor. También. Lo perdiste como amigo. Peor, olvídate. Bueno, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Venga, Brian, que es nuestro mimado, el mimado de Nuevo Día. Vamos a cantarle feliz cumpleaños. Dale, que ya soplamos, ya prendimos la bengala, se apaga, dale. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla comandante, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Bravísimo, querido. Bueno, ¿Te digo una palabra? Que digo una palabra, que hable. Que hable. No, tirada de siempre. No, pero... Los amo. Qué grande, comandante. Vení, llevate un marro. No, si iba a llevar la torta. Qué grande, nuestro comandante está cumpliendo 29 años. Le contamos a los quinieleros que ahí también, parece que nosotros estamos promocionando el juego, pero con responsabilidad. Era responsable. Claro, obviamente. Pero bueno, les tiramos el dato, ¿no? Difundidores del escolazo. Con responsabilidad. Un beso a Cristóbal. Claro. 28 negros. Qué grande, Brian. Ahora cortamos la torta como Dios manda y te llevamos el pedacito de torta. Qué grande nuestro comandante. Hoy escucha la capón, ¿no? Yo cumplió Nelly Buenchur y cumplió Claudio. Mirá, claro, cumplió el gobernador. Claro. Sí. Dice que Brian que cumplió Vidal y él, digamos. Y después viene el resto. Lo más importante, digamos. ¿Festejan juntos el fin de semana? Claro, hasta Toto Caputo lo saludó. Sí, igual hay una diferencia, que Claudio pagó sus deudas, vos no sé cómo era con ese tema.
No es nada fácil. Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Bueno, quiere cambiar de tema. Queremos reconocer a Brian, que fue el jugador del año pasado, y que hace muchos años que está junto a este equipo y que es la parte fundamental, ¿no? Cuando Totalmente. él no está, se nota y mucho. Afortunadamente cada vez falta menos, ¿eh? Sí, es verdad. Un aplauso para Brian. Hemos crecido juntos y ha crecido en el mundo laboral y madurado. Así que está en buenas manos, le decimos a Pero Marcelo. es verdad, cuando Brian... ¿Qué es una manzana, una naranja que maduró? ¡Creció! No maduró. Vino. ¿Qué sé yo? Es cierto, cuando falta el comandante, bueno, falta el comandante. Claro, eso. claro. Nosotros somos todos irreemplazables, pero Comandante de tierra. hay uno solo. Comandante de tierra. Claro. Y no sé, capaz que ahora asciende, ¿no? ¿Vos decís? Comandante mayor, pasa a ser. ¿no? Ah, puede ser. A los 30 como los militares. Ah, en el cambio de década. Claro. Claro, ahí hay un reposicionamiento. tampoco lo agrandemos mucho. Bueno, decíamos ayer, ya que trajeron el tema, ustedes seguramente lo van a hablar, nosotros no llegamos por una cuestión de tiempo. El gobierno de Santa Cruz pagó estos 23.400 millones del empréstito que había tomado la ex gobernadora Alicia Kirchner antes de irse, que fue de 10.000 millones, pero por una cuestión de intereses se transformó en esa suma. Sí. Y esto me llamó la atención el posteo de X que hizo el ministro Caputo. También, bueno, fue muy contundente alabando al gobernador. Contra elogió. Sí. Porque dijo que como que tomaron bien que fue el único que no fue a pedir plata, digamos, fue a pagar en vez de pedir plata. Exactamente. Bueno, y también el gobernador ahí hizo un adelanto, habló con nuestros compañeros de Canal 9 y habló del tema de lo que sucedió ayer, que estábamos haciendo mención a esto de la cancelación de deudas. Dijo que no es la única deuda que tiene la provincia de Santa Cruz y que la intención es que antes del 15 de diciembre de este año se terminen de pagar las deudas que tiene la provincia con la nación o con entes nacionales. Antes de este mismo año. Y también agregó que no se puede proyectar un crecimiento con deudas pendientes. Entonces, la idea es sanear lo más posible este tema para luego pensar en un crecimiento. Y esto también lo ató con una segunda parte de la nota, donde Alejandra Pimienta, que es compañera nuestra que le hizo la nota ayer al gobernador en Buenos Aires, compañera de Canal 9, por el tema del avance de la ley bases. Lo ató también a esto, porque ella le traía a colación que la ley bases también trae perjuicios para la provincia de Santa Cruz en distintas materias. Y él lo que dio a entender es que una provincia que crece y que proyecta la autosustentabilidad, esto te genera menos condicionamientos al estar con mayor grado de independencia respecto de la asistencia nacional. Claro, por supuesto, sí. Entonces, es como Primero que ven tu ese era su situación, leitmotiv, ¿no? Primero ven tu situación económica y tus disponibilidades financieras para adelante, a ver en qué situación estás. Y a partir de ahí dispones de créditos y financiamientos de distintas obras. Sí, mismo. En el caso que la subiera, ¿no? Si lo reflejamos puertas para adentro, a escala lo que pasa entre municipios y provincias, ¿no? Que muchas veces los municipios no pueden proyectarse dado las deudas históricas que tienen con las arcas provinciales, ¿no? Y que antes se subsanaba, decían, lo arreglamos, era una manera de subyugarte de alguna manera también, porque si vos me debes, yo te pongo cara de contento y todo, pero te digo,
no mordás la mano que te da de comer, ¿no? Exactamente, Claro. te tengo atado. Bajándolo a las personas, antes de darte un crédito, cualquier entidad se fija en tu situación en el veraz y tu grado de compromiso que tenés con tu disponibilidad. Sí, y financiera. también es un perfil, creo yo, ¿no? De alguien que no quiere estar endeudado. Claro. Hay, como cualquiera, ¿viste? Hay personas que se van endeudando todo el tiempo y otras que no les gustan tener Claro. deudas. Pagan enseguida y no sacan crédito. Exactamente. Después se conoció un parte de gobierno donde lo llevan a lo que significó ese crédito de Alicia Kirchner. El crédito de Alicia nos costó 20 escuelas y 15 hospitales. Esto fue un parte de gobierno como para graficarlo, ¿no? Y este parte más adelante dice que lo que se pagó fueron casi 30.000 millones de pesos. La semana pasada el gobernador había dicho que se anticipaba que iban a pagar 23.000 millones, pero en conclusión fueron casi 30.000 millones. Y esto es lo que dice el parte oficial que se conoció ayer. El gobernador Vidal desde Buenos Aires se refirió a la cancelación anticipada del crédito pedido por el gobierno anterior y dijo que no es para celebrar ni es motivo de festejo. Este crédito fue una imprudencia que condicionó el funcionamiento de la provincia de Santa Cruz, y la calidad de vida de nuestro pueblo. El gobernador de la provincia viajó a Buenos Aires, los intereses, dice, con el objetivo de cancelar la deuda contraída por el gobierno de Alicia Kirchner, cuyos intereses, a esto quería llegar, elevaron el monto final de 10.000 millones de pesos originales a casi 40.000 millones de pesos. Para evitar ese costo, el gobierno anticipó el pago y produjo un ahorro cercano del orden de los 10.000 millones de pesos. Es decir, que en total la gestión anterior solicitó 10.000 millones, por los cuales Vidal pagó casi 30.000 millones y se ahorró los 10.000 millones restantes. Este crédito, ¿cuándo se pidió? El año pasado, ¿no es cierto? No hace un año que se pidió este crédito. Agosto, según dijo, Claro, agosto del año pasado. Agosto del año pasado. Y se iban a terminar, se iban a terminar pagando 40.000 millones. Con los intereses previstos, ¿no? Tremendo. Demasiada plata. Tremendo. Demasiado dinero. ¿Sabes qué? Nos quedó pendiente. Dicen, perdón, que el gobierno de Santa Cruz le pidió al riojano que se ganó el Kini para terminar de cancelar la deuda. Que le tire unos manguitos. No, nos quedó pendiente lo que sucedió ayer en la Puerta del Corralón. Anoche, alrededor de las 8 de la noche, con la retención que hubo, retención de tareas. Sigue habiendo retención de tareas. Bueno, y ayer, ¿qué pasó? Concejales de SER con integrantes del gremio de petroleros estuvieron haciendo una especie de recolección de residuos en la zona del barrio Belgrano y Gaucho Rivero por la falta, esto es lo que dijeron, por la falta de presencia de la Municipalidad de Río Gallegos para cumplir ese servicio. Esto se debe a la retención de tareas. Intentamos hablar con trabajadores. No hay caso, nos dicen que no porque tienen miedo de las represalias y demás. De todas maneras, anoche hubo una versión que decía que había habido algún problema entre algunos de los concejales de SER con, fundamentalmente a quien apuntaban era a la directora de Construcciones y Mantenimiento, a Natalia Quirós, ¿no? O es secretaria. No, es directora, bien lo dije, directora. Y después esto fue desmentido. Yo hablé con los propios concejales, algunos de los concejales de SER, y también con el contador Robles, quienes se hicieron presentes, al igual que el concejal Martín Chávez, en las puertas del Corralón, esto sucedió entre las 8 y las 10 de la noche de ayer. ¿Qué es lo que nos decían los concejales de SER? Que estuvieron allí para tratar de hablar con los trabajadores, pero que no los dejaron entrar por orden, según decían, de funcionarios municipales, y apuntaban a Natalia Quirós. Lo que también nos decían los concejales es que no quisieron ingresar porque también les decían los trabajadores que los comprometían. Claro. Que tenían temor, no entren por favor porque después tenemos que poner la cara a nosotros. Claro, y van a decir que es político, que están fogueados por algún grupo. De todos modos, lo que me decía el
jefe de gabinete, que también le agradezco porque preguntaba para conocer las distintas campanas, digamos, de esto, me falta hablar con los trabajadores, es que sí estuvieron, que sí hablaron, que es verdad que no se ingresó, que están los trabajadores con un reclamo y que hoy hay una reunión por este motivo a las 3 de la tarde. Pero ¿por qué ese temor? Que represalias, a ver, si el Sí, reclamo eso es es lo que justo, te dice. no tenés por qué esconderlo. Incluso yo ayer te mostraba un mensaje. Sí, no, por eso te digo, no, obviamente, pero me llama la atención, ¿no? Que, y no hay, a ver, de hecho, no hay un sindicato que lo respalde también. Sí, no, pero hay una no cuestión no hay un especial. delegado del SOEM ahí que... No, y sabés que me decían ¿Qué pasó? que no hay delegados, Ajá. que Hace el muchos sector años. de recolección está sin delegados, que son 3 turnos y que además tienen requerimientos distintos, además entre los turnos. Entre los turnos. Es una situación compleja y hay una situación de distancia de hace muchos años entre la actual conducción del SUEM y el sector de recolección del municipio. Esto nadie te lo va a decir, pero esto es así. Siempre hubieron diferencias y ahora se acrecentaron en estos años. En el medio está los camiones que hay, están los nuevos, los camiones nuevos, deben haber 5 o 6 camiones en condiciones, el resto está detonado. Y ayer incluso en una página de denuncias había una denuncia, valga la redundancia, de una persona que había sido encerrada por un camión de recolección. Exacto. Hay muchos camiones de servicio de recolección que andan sin luces, sin luces delanteras y sin luces traseras, ni con la baliza. Sí. Bueno, en esa página de denuncias donde se hizo público ese caso, que alguien que manejaba el camión de recolección encerró a otro vehículo en una rotonda o en un derivador, y abajo entre los comentarios decían, bueno, nosotros estamos de retención de tareas, están manejando los jefes, los cargos y los monotributistas. Están Que tienen manejando los camiones. Entiendo que deben tener el carnet habilitante para manejar esos camiones. ¿Vos decís? Entiendo que sí. No. ¿Vos decís? No sé. Bueno, esto seguramente continuará y lo van a hacer nuestros compañeros de Arriba al Día. Nosotros nos vamos, no sin antes desearle el mejor de los días a nuestro comandante. Sí, me dicen que nadie quiere hacerse cargo de los residuos de este problema. Por último, dice que han entregado en esta circunstancia 20 mamelucos y son casi 60 empleados. Funcionan 6 camiones. Los otros atados con alambre. Ahora salieron los cargos políticos y la gente de las básicas. Sí, exactamente. Esto yo ya lo vi en la gestión de Cantín. Bueno, y este decreto que supuestamente fue blanquear un ítem no remunerativo que percibían jerárquicos del municipio, incluyendo concejales, que supuestamente fue blanquearlo y hacerlo remunerativo, no cayó muy bien en el sector. Exactamente. En ese sector, entre otros más, ¿no? Dicen que ayer algunos concejales de SER le decían, no, ustedes no entren, pero no porque no puedan entrar, no entren porque están tan enojados por lo que se aprobó también y se trató en el Consejo Deliberante, que los tienen acá. Y se aprobó en el Consejo Deliberante básicamente porque también los incluía a los concejales en este supuesto blanqueo de ese no remunerativo. Nos vamos, comandante. Nos ponemos a hablar y gracias, que tengas un lindo cumple, amigo. 1000 besos. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli, por tu trabajo de cada día, por ponernos al aire en el streaming también. Chicos, buen programa. Nica, Fer. Gracias, hasta mañana. Cari, te seguimos en las redes sociales. Gracias, hasta en mañana. En el Facebook del diario Nuevo Día. Yo me voy a cocinar y nos despedimos. Hasta mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Que tengan lindo día. Chau, chau.
El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2024. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? Por lo que te cuesta un café, sí.